Hi, everyone. I hope you can hear me. It's a little bit jar. Good day to everyone who had joined us. This is IPRI's last side event for 15th session of MRIP. For those who had joined us for the other two events on Tuesday and Wednesday, thank you very much. And for those who are here now, I hope you're all doing okay to wherever you are currently watching us. So for this side event, the Indigenous Peoples Understanding and Underlying Issues and Challenges in Documentation is organized in partnership with the New School, which we'll learn about more later. So we'll be presenting research that the graduate students from the New School has worked on, initial research on incarceration of Indigenous peoples, and we'll also hear their reflections and insights in doing the research on Indigenous issues and rights within the context of incarceration. And of course, hoping that this side event will also strike an interest for more younger researchers or young researchers to work on Indigenous issues and rights, maybe in partnership with Indigenous organizations such as IPRI. So without any further ado, let me welcome our first speaker to provide us with our welcome remarks and an overview of the partnership with the New School. So Sandra Kremer. Sandra Kremer is the chairperson of IPRI's Global Board of Directors. She's a Wani Kalkadung Indigenous woman from Australia. She is the CEO of the National Aboriginal and Torres Strait Islander Women's Alliance, a lawyer and adjunct professor in public health at the University of Queensland. And she was awarded a member of the Order of Australia on Queen's Day, Queen's birthday on 2019 for her work on Indigenous peoples, particularly in women. And it is through Sandra's efforts that made this partnership with the New School possible. So Sandra, please, you have the floor. Thank you. I welcome you all here today as the chair of the Indigenous Peoples' Rights International, and I acknowledge all the lands and territories you are on. The Indigenous Peoples' Rights International works. IPRI trabaja para proteger los derechos de los pueblos indígenas y solicitamos justicias para las víctimas de criminalización e impunidad. Este evento se realiza junto con la nueva escuela de Nueva York, como dijo Joyce, y queremos que haya un sistema legal y judicial que ayude a los pueblos indígenas, sobre todo los que defienden los derechos a la tierra. Hay muy poca evidencia sobre estos problemas y IPRI está trabajando para construir una base de evidencia en lo que tiene que ver con la criminalización de los pueblos indígenas alrededor del mundo. Me gustaría ayudarle a Mark Johnson, el profesor, y sobre todo a los estudiantes de la nueva escuela, que comenzaron este proceso para que podamos recoger información y escribir este informe junto con IPRI sobre violaciones de los derechos de pueblos indígenas en Indonesia, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Quiero recordarles a todos que para nosotros, los pueblos indígenas, esto no fue fácil, porque no hay demasiados informes ni datos sobre este tema, pero los estudiantes realizaron una investigación profunda y crearon un gran informe de manera tal que podamos usarlo como punto de partida en IPRI. Todos los ponentes se presentarán a sí mismos y quiero darle la bienvenida a Mark, que es nuestro primer orador. Muchas gracias, Mark, y quiero agradecerte por el trabajo que hemos realizado juntos y junto con las comunidades y organizaciones indígenas de alrededor del mundo para poder realizar investigaciones con ellos de manera tal que nosotros, como una voz colectiva, podamos asegurarnos de que haya talento en esta investigación. Muchísimas gracias, Mark, entonces. Gracias, Sandra. Realmente es un placer y un honor que me hayan invitado y poder participar en esto. Joyce, ¿podrías compartir mi presentación, por favor? Tengo algunas diapositivas que creo que señalarán bien nuestro trabajo y nuestro proyecto. Ivan, do you have that on your file? Thank you. Thank you. Yeah, you can go on to the. Gracias. Bien. Pasamos a la segunda entonces.
Me presentaron antes, yo soy Mark Johnson, enseño en el programa de Nueva York, de la nueva escuela, Asuntos Internacionales, me ocupo de cursos sobre monitoreo y evaluación, gestión del ciclo de proyectos y también de las mejores y peores prácticas en ayuda internacional y desarrollo. También me llevé a estudiantes en Etiopía para que trabajemos en el programa internacional que les da experiencia en el terreno a los estudiantes y también superviso nuestros proyectos de práctica en los que colaboramos con IPRI. Soy profesor de práctica y creo que es importante realmente para los estudiantes trabajar directamente con clientes como IPRI. Me parece una parte muy importante de nuestro programa. Justamente trabajar con clientes sobre sus proyectos, no nuestros proyectos, de manera tal que comprendamos el trabajo que organizaciones tan importantes como IPRI realizan. Como dije, soy profesor de práctica, así que trabajo con clientes en el terreno y ahora en Etiopía, Kenia, Burundi, Guatemala y Estados Unidos. Ahora me encuentro en Etiopía trabajando con un consorcio de organizaciones de microempresas de mujeres. He estado trabajando con la escuela desde hace unos 10 años y realizo investigaciones con ellos. Sandra ha mencionado que hemos trabajado juntos durante unos 5 años y creo que en 2016 realizamos nuestro primer proyecto, nuestra primera colaboración y tuvimos un equipo que creó este paquete de promoción y también propusimos unas subvenciones. En cuanto a nuestro trabajo actual, no voy a decir mucho porque los estudiantes van a explicar más, pero lo realizamos en 2 semestres. Tuvo que ver con un proyecto práctico y estudiamos los encarcelamientos de los pueblos indígenas en 5 países: Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Indonesia y Tanzania. La mayoría del trabajo obviamente tuvo que ver con investigación y Sandra mencionó lo difícil que es realizar esta investigación. Y realmente me sorprendí mucho porque nosotros sentimos en general que podemos poner cualquier cosa en Google y que vamos a encontrar muchísimas investigaciones. Pero creo que mis estudiantes estarán de acuerdo también en que mucha de la investigación que estamos intentando hacer no se ha realizado nunca. Así que esto nos hace sentir que este trabajo es sumamente importante y también revela la falta de datos que hay. Muchas veces buscamos datos cuantitativos muy específicos sobre tasas de encarcelamiento y no lo encontramos, no encontramos estos datos. Creo que en general estamos acostumbrados a poder encontrar en este 2022 información sobre lo que queramos. Siempre pensamos que va a haber información sobre cualquier cosa, pero la realidad es que hay mucha información que no está disponible. En estos 2 semestres vamos también a realizar entrevistas, pero tenemos que reconocer lo difícil que puede ser esto, porque la gente tiene miedo de hablar. Y creo que también vimos que es difícil a veces lograr que la gente responda a preguntas, incluso por correo electrónico, porque tienen miedos de cualquier consecuencia que pueda derivar de esto. Y también trabajo con un grupo en Guatemala, tenemos un proyecto con una comunidad indígena y cuando estuve allí realmente me di cuenta de que la gente no quería hablar. Para nuestro programa internacional de indígenas, creo que es muy importante contar con esta colaboración y que continúe esta colaboración,
porque creo que nosotros somos un programa de asuntos internacionales y pensamos en los problemas que enfrenta el mundo. Así que estoy seguro de que todos estarán de acuerdo en que la comunidad indígena se encuentra en primera línea de algunos problemas tales como racismo, derechos humanos, cambio climático. Y un tema real que vimos en los 5 países tuvo que ver con la apropiación indebida de tierras por parte de empresas, gobiernos y qué hacen los defensores de tierras y las comunidades indígenas. De cara al futuro, entonces, creo que necesitamos que esta colaboración exista y ha sido una colaboración frecuente. Hemos propuesto muchas opciones de prácticas y los estudiantes siempre han elegido trabajar en este proyecto. Así que espero poder colaborar siempre. Sentí que yo realmente no tengo la experiencia para supervisar este proyecto de manera adecuada, honestamente. Creo que mi propia investigación en general se trata más de desarrollo económico, así que verdaderamente necesitamos los aportes y la participación real de IPRI. Sandra ha sido genial y ha estado tan ocupada porque creo que yo he necesitado muchísima ayuda de ella y seguramente en el futuro voy a solicitar incluso más participación de IPRI si es posible, aunque sé que están muy ocupados. Es difícil, pero esa sería mi sugerencia de cara al futuro. Bien, creo que esta es mi última diapositiva, así que espero también escuchar a nuestros estudiantes que presentarán su trabajo. Gracias. Gracias, Mark, por comentarnos qué piensas y hablar de la necesidad de realizar investigaciones y trabajo de campo, porque no todo se encuentra en línea y es importante realizar trabajo tras bastidores, así que hay que utilizar las redes sociales también y la búsqueda de Google. Y también en cuanto a las recomendaciones, por supuesto, tomamos nota. En cuanto a estudiantes que van a presentar su trabajo, tenemos primero a Molly Simpson de Estados Unidos, que tiene un título en geografía de la Universidad de Oxford y se acaba de graduar de Asuntos Internacionales en la nueva escuela. Fue pasante en IPRI desde 2021, ahora trabaja como analista de políticas y oficial para el Consejo de Londres. Adelante, Molly, gracias. Espero que todos puedan verlo. Como se mencionó, soy graduada reciente de la nueva escuela y pasé unos 7 meses de pasante con IPRI explorando el encarcelamiento de nativos americanos en Estados Unidos. Y hoy les quiero contar un poco qué es lo que descubrí con mi investigación, así que sin mayor dilación les voy a presentar esta estructura de mi tesis. Básicamente, primero vimos cuáles son los mensajes que están disponibles para las comunidades indígenas y luego hay recomendaciones en base a esto y cuál es el contexto. Lo que quisimos hacer aquí fue básicamente arrojar luz al problema de la encarcelación de los indígenas, porque yo sabía que había poca representación de los pueblos indígenas en el sistema de Estados Unidos, pero encontrar los datos fue más difícil de lo que me esperaba. Una pequeña introducción en cuanto al asunto. Los nativos americanos básicamente son las víctimas que no se ven del sistema penal y ven las tasas más altas de encarcelamientos de la nación. Creo que son el grupo más grande detrás de los hombres afroamericanos que están encarcelados en Estados Unidos. Y esto se ve sobre todo en algunos estados, por ejemplo en Dakota del Sur y en Montana, que tienen una gran presencia, los nativos americanos. Incluso en Dakota del Sur son casi la mitad de la población y 1/5 en Montana. Esto se ve sobre todo en el caso de las mujeres nativas y los jóvenes.
Por ejemplo, las mujeres nativas americanas se ven 6 veces más encarceladas que las mujeres jóvenes. Hubo también mucha representación en el sistema juvenil. Hay un encarcelamiento de entre el 13 y el 19% de los jóvenes que se encuentran en el sistema de justicia federal y también han sido encarcelados por distintas penas. Muchas veces, de hecho, quedan fuera de la escuela o se les dice que han violado las leyes y muchas veces se cree que los jóvenes nativos americanos que realizan delitos se ven sujetos a investigaciones mucho más que otras personas. Como resultado de las actividades en protestas, muchas veces también se ven encarcelados estos líderes indígenas y muchas veces como respuesta a los estados o a empresas que quieren, por ejemplo, instalar gasoductos u otras actividades extractivas. También vale la pena destacar que Estados Unidos ha básicamente roto todos los acuerdos que han firmado con los pueblos indígenas. Por ejemplo, se meten en tierras en las que no tienen derecho a entrar, pero cuando los nativos americanos intentan proteger sus tierras, hay muchas veces violencia y encarcelamientos. Para hacer la situación peor, también hay las instalaciones por el Buró de Asuntos Indígenas, que es una parte de las prisiones de Estados Unidos muy ignorada. Estos programas de detención en las reservas no tienen suficientes fondos, son de baja calidad, ni tienen un presupuesto para la atención médica, que también pone a riesgo la salud de estas personas. A estas cárceles son hay demasiadas personas ahí, hay 7 dentro de estas prisiones y hay muchos que comparten una sola celda. Exacerbando las cuestiones identificadas, hay la falta de reconocimiento, donde las autoridades tribales tienen autoridad, no solamente debilita la justicia, pero también erosiona la autoridad tribal. Muchas veces son realmente castigados bajo las reglas federales cuando las reglas estatales son menos severos. Y para el acceso a justicia y para mejorar la capacidad en las reservas para la justicia, hay una ley, Tribal Law and Order Act, bajo la administración de Obama, se considera para mejorar la autonomía en todas las reservas y también necesita la mejora y se necesita mucho de recopilar más datos sobre esto, es muy necesario. Y también asistencia de legal, penal, civil, tribal para dar cuestiones en cuanto a alineamientos para los fallos, además de los delitos que se cometen en las reservas. Pero obviamente vale observar que hay una cuestión muy parecida y que siempre no hay suficientes fondos, suficientes recursos acusados nativos mientras están en una situación debilitada y eso aumenta la cantidad de encarcelamiento. Una cuestión que yo encontré como los otros alumnos es que no había suficiente datos disponibles en el público y cuando los datos estaban disponibles era de baja calidad. Muchos de los estados donde hay una población alta los ponen en estas personas en otra categoría de raza, pero en las reservas indígenas, reportando sobre las estadísticas indígenas solamente es voluntario, así que no todos dan esta base de datos de la FBI, que es muy importante para estadísticas de encarcelamiento, para entender el encarcelamiento masivo en las comunidades. Va a llegar a ser una tarea muy difícil con tan pocos datos disponibles. Así que en cuanto a mis puntos de conclusión y recomendación, en mi presentación, los americanos nativos son las víctimas de un sistema de la justicia que está no funciona.
está rota y normalmente son mujeres y los jóvenes que realmente sienten esta injusticia más severamente. Y las medidas para que yo he identificado no reciben los suficientes fondos ni tienen suficientes recursos. Teniendo esto en mente, tengo algunas recomendaciones para remediar esta, que es muy importante para los legisladores y las ONGs también. La primera es aumentar los fondos. Fondos son el primer paso al mejorar las condiciones para los indígenas encarcelados. Tenemos que hacer lobby a los que se den más fondos a BIA, a la Agencia de Buró de Indígenas, para abordar estas carencias en las prisiones. Tiene que haber mejor comunicación entre los que ejercen la jurisprudencia. Hay muy pocos actores que están involucrados en esta red establecida entre el Estado tribal y las autoridades federales, y también se necesita mejor base de datos que sea más integral para entender la encarcelación de indígenas. Los indígenas son sistémicamente, hay prejuicio contra ellos en cada parte de su vida y eso aumenta su encarcelamiento. Bueno, eso habla un poco acerca del trabajo que hice con IPRI. No puedo seguir aquí por ahora, tengo que irme, pero si tengo algunas preguntas ahora y si no, aquí está, dejo mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo si les gustaría. Bueno, muchas gracias, Molly, por compartir su investigación y podemos ver todo el trabajo que has hecho. Y gracias por hacerte disponible, aunque estés trabajando ahora. Para ustedes que tienen alguna pregunta antes que se vaya, por favor lo pueden poner en el Q&A o QIA y las preguntas y respuestas son el chat. If you could direct your question, like if like your question from your question, Ashok, is that directly from Molly or is that in general? ¿Esa pregunta es para Molly o es una pregunta en general? Bueno, como has mencionado, y una de las cosas que IPRI ha estado reflexionando de trabajar en estableciendo bases de datos basando en evidencias y en casos y la importancia de tener los datos que esté disponible para estudiar adicionalmente, además del trabajo que generalmente hacemos en la abogacía o defensoría. Y bueno, quiero destacar que también has enfatizado el impacto en las mujeres jóvenes, las mujeres y jóvenes, y también en cuanto a la falta de las autoridades tribales en todo el sistema de gobernanza de Estados Unidos. Y también este hecho importante que destacamos la cuestión fundamental que es discriminación, que es pertinente en todo esto. La razón por la cual están encarcelados es porque hay mucha discriminación. Bueno, esto es una pregunta en general que se está haciendo. ¿Cómo se puede proteger los derechos de pueblos indígenas, especialmente en cuanto a soberanía e identidad? Sí, bueno, ¿me pueden escuchar? Bueno, yo creo que la cuestión principal que tenemos es que hay legislación que está y la ONU tiene METI, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, y Estados Unidos siga un mecanismo parecido usando la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas de la ONU, pero ha hecho muy poco de ir más allá de un documento, así que realmente tenemos que ver cambios sistémicos. Vemos documentos que identifican cambios que se debería llevar a cabo este cambio, pero no se ha puesto en marcha. Y en el caso de Estados Unidos, la mayor parte de las reservas
tienen algún tipo de soberanía legal sobre sus tierras y autonomía, pero a través de la historia, Estados Unidos ha habido como 370 tratados y Estados Unidos no ha cumplido con ninguno de ellos. Así que la cosa más importante que hemos visto va acerca de los derechos de pueblos indígenas. Se tiene que reconocer como una forma básica de derechos humanos. Y eso no es el caso. El gobierno estadounidense le han quitado a pueblos indígenas de su historia y es un delito grave y tenemos que reconocer a los derechos de pueblos indígenas. Por eso, cuando digo que se tiene que abordar las cuestiones fundamentales, quizás sí se podría resolver algunas otras cuestiones a lo largo del tiempo, pero si abordamos los derechos de pueblos indígenas como derechos humanos fundamentales, y yo creo que eso no se está haciendo por el momento. Bueno, antes de que se vaya Molly, Sandra y Mark, ¿tienen algunos pensamientos, comentarios? Gracias y gracias por el tiempo que has hecho esto. Y realmente disfruté de trabajar contigo y yo sé que una cosa que comentamos en este informe, y sé que te tienes que ir ahora, es de las mujeres. ¿Y qué pasa cuando están en la reserva y las distintas leyes que aplican en las reservas? Porque ha habido cambios debido a las cortes tribales y las tierras, los sistemas de justicia tribales. Así que cuando se usa la colonización, no se implementan, no se usan la ley en contra de los blancos cuando cometen un delito en las reservas. Así que una persona blanca puede cometer un delito espantoso, horrible contra una mujer indígena y después salen libres. Y yo creo que eso es uno de los defectos que hemos visto con Molly, que en este sistema que es muy serio. Yo creo que fue una ley que violencia contra mujeres y debería reforzar la jurisprudencia indígena tribal y que las autoridades pueden juzgar a los no indígenas que deberían rendir cuentas por un delito, pero otra vez en teoría es una buena idea, pero raras veces se pone en práctica. Así que es por escrito tenemos suficiente para mejorar, por lo menos en Estados Unidos, y la autonomía tribal y la soberanía de indígenas en Estados Unidos, pero no están haciendo lo suficiente para hacerlo cumplir. Es un buen ejemplo esta ley contra violencia contra mujeres porque no se está haciendo nada para ponerlo en práctica. Bueno, gracias, Molly. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Y gracias, como hemos visto en los otros panelistas, que está pasando lo mismo en otras partes del mundo. Es la falta de ponerlo en práctica. Si hay estas medidas y estas leyes, la implementación, la ponerlo en práctica no existe. No vio a Khadija, que iba a presentar un estudio sobre Canadá. Lucas, ¿estás listo? Lucas Llosa sirvió con el Cuerpo de Paz de Estados Unidos como especialista de divulgación sanitaria en Mozambique 2017 a 19, trabajando con mineros rural de carbón y oro, buscando información sobre la malaria VIH. Eso le inspiró a ampliar su experiencia trabajando en el desarrollo y empoderamiento al solicitar el programa posgrado New School para Asuntos Internacionales con su máster. Y su experiencia tiene la intención de colaborar con aquellos que buscan aportar una voz fuerte y veraz a las historias que tan a menudo no se escuchan por el mundo en general. Y Lucas va a presentar su información inicial sobre su investigación en Mozambique. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, donde estén en el mundo. Debería mencionar que estoy aquí en Cuba
estoy estudiando el sistema de sanitaria comunitaria aquí en Cuba. Así que, por favor, si no funciona bien el internet en Tanzania, mostró algunas de estas cuestiones que he anotado aquí, que ser indígena es un concepto recientemente adoptado por 4 tribus en Tanzania. Hay 125, 130 distintos grupos étnicos, pero solamente 4 han adoptado el concepto indígena buscando reconocimiento y derechos. Estos son los Akitse, Habai, Berbe y Masai, 2 de los cuales son cazadores y colectores y los otros recolectores y los otros pastoralistas. Este concepto indígena, aunque sea reconocido por los grupos, no es reconocido por el gobierno de Tanzania. Realmente los desaniman, dicen que es muy tribalista y lo ponen como una muralla entre lo moderno y lo occidental para que Tanzania pueda avanzar en la forma de vivir más moderna. Y otra parte de mi investigación mostró que el concepto de realidad en estos grupos, si son encarcelados, les quitan una tal tipo de identidad o algún tipo de cosa que les causa suicidarse si son pastoralistas y luego si se ponen en la cárcel por la razón por que ese concepto de encarcelamiento que no puede estar con sus comunidades, eso les lleva o ellos cometen suicidio o se mueren en sus celdas en Wildlife Park o estos grupos de conservación a veces hay muchas tierras conservadas por Tanzania, de las cuales los Masai son un grupo de 150,000 han ocupado estas tierras desde tiempos inmemoriales y durante el periodo colonial, como los conservacionistas empezaron a acapararse de estas tierras y las personas en poder decidieron que tenía que proteger estas áreas. Entonces, los externos de estas tierras, esto empezó a acelerarse y donde el GDP es lo que pasa, da mucho ingresos a estos países. El Departamento de Turismo y de Flora y Fauna está apoyando al país con la PIB y está dañando a esos grupos especialmente porque quieren aumentar el Producto Interno Bruto. Muchas veces no cumplen con las leyes para causar daño a estos grupos. Por ejemplo, la caza furtiva, le pueden decir que un animal sale de unas tierras no protegidas y están ahí pastoreando y normalmente se protege, se mata ese animal para proteger los sustentos de vida, pero el gobierno no puede dar una boleta de infracción por una caza furtiva, caza ilegal. Las tasas de encarcelamiento son, no era fácil encontrar eso, pero sí encontré los que son, en vez de arrestarlos, los castigan a través de desplazarlos, desalojarlos, quemarles las casas, a veces golpizas fuertes, violaciones sexuales y mucha violencia. Con una de mis entrevistas, que es
director de Pingos, que está abogando para los derechos de los indígenas, y lo que él estaba abogando, una de las cuestiones muy importantes que estaba argumentando es que los pueblos indígenas deberían ser reconocidos y tener los derechos que sería de tener acceso, que es casi cero, acceso a los medios, a justicia, abogados que pueden navegar las navegar las cortes de África y el este de África, pero en la parte de los medios sociales, la información que sale del norte de Tanzania, donde Liondo, donde como 70,000 van a ser desalojados como en Boro también 80,000 van a también ser despojados dentro de Tanzania, y internacionalmente no está diciendo la verdad. La persona se considera como el agresor, como el delincuente, pero esto no es el caso. Así que el nivel de los medios, que sean veraces, de los como el Washington Post o New York Times, como en Estados Unidos, es difícil encontrar toda esta información. Una mejor conexión a los medios se necesita para pueblos indígenas, para que esta voz se pueda escuchar y se puede llegar a escuchar de forma global. Y esto es básicamente lo que ha estudiado, principalmente en mi estudio. En algunos casos pude contactarme con gente en Tanzania en los 5 meses en los que estudié allí, cuando estaba realizando mis estudios básicos, y fue genial porque esto me permitió entender bien, me dio más acceso y pude comprender mejor los temas de encarcelamiento. La experiencia que tuve en cuanto a la investigación para mí fue muy interesante porque pasé tiempo en Tanzania, pude trabajar nuevamente con el país y hablar con viejos amigos, pero por supuesto estudiar de Tanzania, estando en la ciudad de Nueva York, era muy, muy difícil, así que por suerte yo tenía estas conexiones viejas, pero la información está allí, pero muchas veces no es tan profunda o da tantos testimonios como el que a nosotros nos gustaría ver. Y hemos visto muchos casos de estudios en los que vemos un desplazamiento brutal, pero en este momento creo que tiene que haber también más conexión, tiene que haber más botas sobre el terreno que colaboren con estas comunidades, con pueblos. Hay que hablar durante, no solo unos años, sino que hay que hablar con ellos durante muchas generaciones. Esto requiere un nivel de control que lamentablemente es muy difícil de encontrar, pero es muy importante tener botas en el terreno, y creo que sería importante que esto se permitiera en las comunidades porque brindaría muchos mejores resultados para la investigación. Muchísimas gracias por su tiempo. Y si tienen alguna pregunta, estaré absolutamente encantado de responderles. Muchas gracias, Lucas, y gracias también por tomarte el tiempo para unirte a nosotros. Y si realizas otra investigación en Cuba, mucha suerte. Creo que es bueno que hayas conectado esto con todos los otros problemas o cuestiones que están relacionadas con la criminalización y el encarcelamiento de los pueblos indígenas, sobre todo la conservación en Tanzania, que está también relacionada con el turismo, y esto respalda el PIB en general, pero ayuda también a que se violen los derechos de los pueblos indígenas, el rol de los medios de comunicación. En empeorar la imagen de los pueblos indígenas.
Esto también hace que se abra un debate sobre cómo se puede revertir esta situación y cómo podemos asegurarnos de que los medios estén bien informados y que presenten las cuestiones relacionadas con pueblos indígenas sin vilificar aún más la situación, porque esto empeora el problema de encarcelamientos de los pueblos indígenas. Creo que tu conexión de internet no es tan buena, así que si alguien quiere hacer una pregunta ahora, Lucas, los aliento a hacerlo ahora. Y mientras esperamos esto, me parece que también fue bueno que hayas destacado los desafíos de realizar investigación y también, como había dicho Mark, la importancia de trabajar en el terreno. Siento la frustración de no poder ir realmente a estar en el terreno y recoger estos datos de primera mano para esta investigación, pero de todas formas creo que es una buena base partir desde aquí para luego realizar más investigaciones sobre encarcelamientos y violencia contra los pueblos indígenas en Tanzania en general. Sandra, Mark, ¿alguien de los participantes les gustaría hacer alguna pregunta a Lucas antes de que pierda su conexión a internet y lo perdamos? Sí, Lucas, soy Sandra. Muchas gracias por esta presentación. Me pareció muy interesante. Lo que me pareció interesante es que si hay encarcelamientos, vemos que las tasas de suicidio también han estado aumentando y esto no es una coincidencia porque sabemos que uno encuentra muchos pueblos indígenas y creo que has planteado algo muy importante, porque este es el final del camino para muchas personas, para suicidarse, y no lo hablamos demasiado en nuestras conversaciones. Y el hecho de que lo hayas mencionado nos recuerda que tenemos esta alta tasa de suicidio, sobre todo en lo cuando tiene que ver con defensores de tierras, o en todas las cuestiones que se relacionan con el encarcelamiento de los pueblos indígenas. Así que muchísimas gracias. Me pareció también que tu informe fue excelente porque también hablaste sobre el efecto para los niños, por ejemplo, y me parece muy importante esto para la gente que no entiende bien la situación. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Bien, nuevamente, muchas gracias, Lucas. ¿Te gustaría, Sandra, hablar brevemente sobre Canadá o pasamos a Antin? Sí, bien, creo que podemos escuchar este informe. Me gustaría entonces darle la bienvenida a Antin, quien nos va a comentar más sobre su opinión en cuanto a realizar investigación y reflexionar también sobre lo que han compartido ya Lucas y Molly en cuanto a sus propias experiencias realizando investigaciones. Voy a presentar entonces rápidamente a Antin Sonde. Es miembro de una familia fulani seminómadica nómade en Burkina Faso y ha realizado también estudios en la Universidad de Ouagadougou en Burkina Faso y como estudiante universitario fue parte de los que crearon la asociación DERWAN, que significa cohesión, comprensión y unión. DERWAN espera promover educación, cultura y derechos humanos entre los pastores nómades de Burkina Faso. Ha trabajado para el Danish Refugee Council entre 2014 y 2019 y ahora es un becario senior en el ACNUR, en la sección de pueblos indígenas y minorías. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir mi experiencia sobre este tema. Como has dicho, soy parte de una comunidad de pastores nómades. La familia Fulani, bueno, esta comunidad es muy grande, nuestra federación. Y viniendo de esta comunidad pequeña en Burkina Faso, nosotros somos una minoría porque no tenemos acceso a muchas cosas en el país.
Y la gente de las ciudades urbanas piensa que nosotros en realidad no tenemos una población real porque nos movemos mucho y no tenemos ningún tipo de conexión en lo que tiene que ver con la educación. Entonces, mayormente, todo lo que tiene que ver con educación, derechos humanos, etcétera, es algo que realmente no conocemos. Hace unos años, diría 7 años en mi país, tenemos un problema grave en nuestro país y la situación de derechos humanos ha empeorado mucho para la población nómade. Mayormente en Mali y Burkina Faso somos la población más afectada en cuanto a esta desaceleración que vemos porque el terrorismo de hoy nos afecta muchísimo. El Estado nos considera cómplices del terrorismo que se ve y los terroristas nos consideran cómplices del Estado. Entonces tenemos una situación en la que nos encontramos en el medio. En enero de 2019 hubo un asesinato masivo de muchos Fulani nómades, pueblos en la parte del norte del país. Y yo fui el primero que documentó esto para hablar de estas tragedias que se sucedieron. Pero lo que sucedió es que nosotros somos nómades y la gente piensa que no tenemos ningún derecho. Entonces lo que siente mi comunidad es que ir a la escuela o hacer algo que realmente esté relacionado con la educación es como, no es tan posible, es como nosotros estamos todavía lidiando con la colonización, nosotros queremos algo que sea nuestro, que nos pertenezca. Y cuando uno va a la escuela, básicamente se dice que uno deja de ser nómade, que pierde su cultura y etcétera. Hoy en día, el 80% de mi comunidad en Mali, Burkina Faso, Níger, el 80% no está educado. Principalmente, muchos de los funcionarios del gobierno dicen que esto está bien, les conviene, porque nosotros no tenemos educación, nos encarcelan. Y debido a esta situación tenemos muchos asesinatos extrajudiciales. Y si uno ve bien lo que sucede en nuestra región, hay muchísimos asesinatos extrajudiciales, muchísimas detenciones arbitrarias. En 2017, 2018, hasta el 2020, tuvimos como 4.000 detenciones arbitrarias en la región esta grande de Burkina Faso, sobre todo en el centro. Nos arrestan porque ven nuestras caras, ven que somos de nuestra comunidad, Fulani, y listo, nos arrestan. Básicamente porque son pueblos indígenas que son parte de la comunidad Fulani. Y comenzamos a documentar mucho de esto, pero el proceso es muy difícil para nosotros y la situación también. Porque no solo hemos tenido detenciones arbitrarias por parte de la Armada, sino también se nos están quitando las tierras. Nosotros somos nómades, pero tenemos un lugar en el que realizamos nuestra transhumación, que básicamente esto quiere decir que nosotros movemos de un lado a otro recursos que nos sirven para los animales, como
pasto, por ejemplo, hierba. Y mucha gente quiere tener estas tierras, así que se nos asesina por esto, se nos quitan los animales y esto es lo que estamos viviendo en este momento en esta región. Y yo, porque estoy documentando esto, yo estoy aquí en Ginebra y no puedo volver a mi país, pero les puedo decir que es una situación que sí estoy viviendo, porque hablo sobre lo que está haciendo el ejército, la situación de los asesinatos extrajudiciales, de las detenciones arbitrarias. Hablé hoy en una reunión en la ONU, no puedo volver a mi casa porque si vuelvo a mi casa me van a matar o me van a encarcelar y nadie me va a volver a encontrar, nadie va a saber dónde estoy. Y los defensores de derechos humanos, sobre todo los que defienden sus tierras y a sus comunidades, ahora se enfrentan a estas situaciones. Muchas veces en África, pero no tenemos información sobre esto y ese es el problema. Porque el Estado no quiere que la gente lo sepa. E incluso les puedo decir que en el 2019, en julio, salió una ley en mi país en la que se decía que cualquiera que hablara sobre lo que está haciendo el ejército en el terreno va a ir a la cárcel durante 10 años. Así que imagínense esta situación. No tenemos libertad como para hablar de estas violaciones de derechos humanos, cómo se detiene a la gente, no se puede hablar de todo esto. Pero los pueblos nómades sí están viviendo esa situación. Y una vez que la gente comienza a correr, por ejemplo, se va a Togo, el mes anterior o hace 3 meses hubo mucha gente que fue arrestada en la frontera por el ejército de Togo, porque hubo un ataque en el norte de Togo y decían que eran los pueblos Filani los que habían perpetrado este ataque. Se arrestó a mucha gente y tuvimos que ir a ver a la oficina del ACNUD en Togo y pedirles que hicieran algo al respecto, pero algunos de ellos todavía están arrestados. El gobierno se apropió de más o menos 6.000 piezas de cabezas de ganado y 500 ya las han vendido, 500 animales. Entonces se dice que la comunidad Filani es responsable y esa es la situación en la que se encuentran. Si dicen que solicitan asilo, no se los toma como refugiados porque se dice que son terroristas. Están saliendo de una situación en la que se los asesina, se les quitan las tierras y si se van los tratan de terroristas, les quitan los animales, etc. Esta semana en Benín abrieron las fronteras. Las fronteras estaban cerradas para todos los ganaderos que vienen de Burkina Faso, de Níger, de Mali. ¿Se imaginan cómo es sobrevivir en esta situación? Es realmente, esa es la situación que estamos enfrentando en la región de Sali. Tenemos inseguridad y también cambio climático que también genera inseguridad. No tenemos el derecho de defendernos a nosotros mismos. Y si uno se defiende, básicamente termina en la cárcel. ¿Tienen alguna pregunta? Por supuesto, puedo responder. Muchas gracias, Antin, por compartir tus experiencias personales. Por supuesto, expresamos nuestra solidaridad con el trabajo que estás haciendo y la lucha a la que se enfrentan tú y tu familia, estas comunidades en Burkina Faso. Nos interesaría muchísimo. Hemos escuchado que has realizado documentación sobre las violaciones, incluso más allá del encarcelamiento de los pueblos indígenas. Nos interesaría saber si puedes compartir esto con nosotros y nos interesaría mucho ver esta documentación
y ver quizás si esto puede ser parte de las temáticas en las que está trabajando IPRI en relación con el encarcelamiento de los miembros de los pueblos indígenas. Y también nos gustaría destacar que esto también sucede en otros países. La ley se utiliza por parte del gobierno para realmente controlar a los defensores y activistas de los pueblos indígenas y se los etiqueta como terroristas para justificar sus arrestos o sus asesinatos. Espero que puedas mantenerte seguro, tú, tu familia. Y si hay alguna pregunta para Antín, espero que mientras la gente también piensa en sus preguntas, quizás puedas quedarte hasta el final. Muchísimas gracias, Antín, nuevamente. Sandra, ¿te gustaría presentar el caso de Canadá rápidamente? Sí. Voy a comentarles sobre Indonesia en realidad, si les parece bien, porque tengo bastante información sobre esto. Los que iban a presentar esto estaban en Estados Unidos en realidad. Y me gustaría decir que en Indonesia la gente que está allí no comprende lo que está sucediendo. Indonesia tiene una de las tasas más altas de asesinatos sobre defensores de tierras y nosotros vemos una alta tasa de defensores terrestres que se ven asesinados en Indonesia. El problema es que la gente no sabe bien qué es lo que está pasando allí y la parte triste es que hablé con alguien que quería venir a la ONU y básicamente lo que sucede es que cuando uno está en Indonesia y quiere ir, por ejemplo, a Papúa Occidental, es que es muy difícil para ellos obtener una visa. Y teníamos un estudiante que realizaba investigación y no hay muchas estadísticas. Y quiero señalar realmente que en todas estas investigaciones fue realmente difícil encontrar estadísticas sobre arrestos y brutalidad policíaca frente a los pueblos indígenas y a los defensores de tierras. Y es por eso que creo que al comenzar a realizar estos informes y realizar estas investigaciones, comenzamos a obtener datos y creo que necesitamos realmente pruebas sólidas para mostrarle al pueblo qué es lo que está pasando con los arrestos y el sistema de injusticia, el sistema legal, la injusticia que hay cuando hablamos de pueblos indígenas. That limit indigenous peoples Hay to having muchos tratados y leyes que limitan a los pueblos indígenas a poder usar sus derechos y cuando pueblos indígenas protestan en contra de esto, eso es cuando les son encarcelados, asesinados, presentan cargos contra ellos, pero nuestros derechos tienen que ser los guardianes de la tierra, de cuidarla y mantenerla. Pero al mundo colonizado y el sistema legal se nos consideran como delincuentes y por eso las estadísticas son difíciles de recopilar porque el sistema judicial no siempre están escribiendo, grabando quién están arrestando en cuanto a los defensores de nuestras tierras. A veces los desaparecen, pero el problema es que nos acusan de delitos cuando nosotros como pueblos indígenas realmente estamos cuidando el mundo. No solamente para nosotros, más bien para las próximas 7 generaciones y todo el mundo. Y es preocupante el comportamiento como los colonos nos consideran y sus leyes nos consideran y cómo están ejerciendo tanta brutalidad e injusticia sobre pueblos indígenas. Bueno, con eso, gracias. Gracias por ese resumen, Sandra. Y gracias por representar la región. Voy a leer una pregunta para Antim que está en el chat. La traducción en otros idiomas, eso aumenta eso a veces la falta de buena traducción. ¿Cómo es que el lenguaje, perdón,
Adrián, ¿me puede decir si tengo la razón? ¿Tú quieres decir cómo el idioma nacional es diferente a los pueblos indígenas y eso afecta el acceso a justicia de pueblos indígenas? ¿Eso es lo que querías decir, Antin? Bueno, creo que entiendo la pregunta. Somos colonizados por los franceses y nuestro idioma oficial es francés y todo lo que está escrito, lo que es oficial, está en francés. En mi comunidad, ellas hablan Fulfulde, que es normalmente su Moré es el más grande y como dije, en mi comunidad no tenemos muchos que han ido a la escuela, muy pocos que han ido a la escuela y no tenemos documentos que han sido traducidos a nuestros idiomas que serían accesibles para ellos. Y normalmente vivimos en situaciones, en áreas muy lejanas, donde no es fácil que los agentes del gobierno nos pueden llegar. Quizás estamos muy lejos y en los bosques y no quieren llegar ahí. Y muchas veces seguimos con una vida tradicional. Y hablando del lenguaje o idiomas, de tener acceso a justicia, es una situación muy diferente para nosotros. La mayor parte de las personas son encarcelados por muchos años, no saben qué hacer, las familias no saben qué hacer y muchas veces hay abuso, maltrato, les hacen pagar por miles o millones de nuestro dinero para pagar por nada. Nuestro pueblo no tiene nada escrito en su idioma, no tienen acceso a justicia en sus idiomas, en nuestros idiomas. Y deberían, le dan intérprete. Muchas veces los intérpretes no están, traducen lo que dice, lo que ellos quieren que se diga, no lo que realmente está diciendo la persona. Estamos trabajando como un pequeño grupo de pueblos indígenas. Estamos tratando de ayudar en esto. La primera vez que fui a la ciudad que fui, encontré a otros alumnos y empezamos a trabajar, a crear un grupo y trabajar en el tema de educación, porque si nosotros queremos que nuestra comunidad tenga acceso a sus derechos, tienen que ir a la escuela, tienen que ser educados, tienen que entender cómo la vida funciona hoy en día, porque si no tienen esta educación, será difícil de saber cómo funciona el sistema moderno. Gracias. Gracias, Andy. ¿Alguna otra pregunta, Mark? ¿Puedo agregar algo en cuanto al caso de Guatemala? Y hace eco a lo que también Antin dijo de Burkina Faso, que en Guatemala se mandata de forma constitucional que los acusados indígenas y que reciban traducción apropiada, pero adecuada. Pero eso no es la realidad, que no le va a sorprender a nadie. Pero también es notable que la población de Guatemala es de 50%. Realmente se cree que la población indígena es la mayoría de la población de Guatemala, pero no reciben servicios apropiados para los servicios de interpretación y traducción en casos legales y realmente contribuye al encarcelamiento masivo y de los pueblos en Guatemala. Gracias.
a esto. Gracias, y Casta, vamos a terminar nuestro evento paralelo. ¿Queréis pedir que Felipe Kamarowski, que él también mostró un estudio acerca de cómo se ha hecho como un panorama equívoco de los pueblos indígenas en Brasil? ¿Puede usar ¿Quieres usar el micrófono? Lo siento, no tenemos intérprete para traducir de portugués, pero si hablas español, no hay presión. Bueno, de hecho, no vamos a poder compartir tu estudio, pero gracias por compartir su estudio en línea. Esto nos va a ayudar mucho con el trabajo que estamos haciendo. Si hay ninguna otra pregunta, entonces me gustaría señalar y agradecer a José Gudiño por estar aquí con nosotros y por mandar sus pensamientos y sus ideas, y también a Chanchana Chakma por mencionar las cuestiones que están pasando en Bangladesh. Joan, ahora voy a brevemente presentar a Joan. Joan es activistas indígenas más destacadas de la cordillera. Con más de 20 años he trabajado en cuestiones indígenas desde la base a este nivel internacional. Fue galardonada por el premio Campeones de la Tierra por los logros alcanzados a lo largo de su vida y por parte de la ONU Medioambiental, y actualmente es directora mundial de IPRI. Gracias. Y después de escuchar estas presentaciones tan informativas, tan acertados, está muy claro que el encarcelamiento es un problema muy, muy grave que necesita un esfuerzo concertado, especialmente porque está muy ligado a sistemas actuales de racismo y discriminación, igual como la falta de acceso a justicia. Muchos de nuestros oradores también destacaron las cuestiones de los defensores de derechos humanos que también son victimizados, como los ejemplos los que se han planteado en cuanto a Burkina Faso, donde también se lleva a cabo asesinatos y no solamente detención. Y esto también muestra la seriedad del sistema que prevalece en cuanto a las violaciones de los derechos de pueblos indígenas. Así que en cuanto a este tema, IPRI ha hecho un compromiso de investigar más sobre el encarcelamiento de indígenas, y también esa es la razón por la cual nos hemos hecho socios en asociación con New School, y tenemos estos alumnos que han hecho esta investigación que muestra la necesidad urgente para abordar este problema. Para IPRI, avanzando a futuro, es muy importante para nosotros desarrollar un plan de abogacía con mejores objetivos, metas, especialmente para acceso de justicia, que es nuestra de las cuestiones de prioridad para IPRI, y también para movilizar y facilitar apoyo a las víctimas de estas injusticias, y también seguir en nuestra documentación e investigación para mantener estas cuestiones visibles y plantearlo en foros adecuados donde se necesita la acción y atención necesaria y que se puede llevar a cabo. En los mecanismos de la ONU también son uno de los objetivos para usar la abogacía ahí, no solamente a nivel global, pero también lo que se puede hacer a nivel nacional en colaboración ya con organizaciones que existen, organizaciones indígenas, también grupos de abogados o ellos que den servicios legales. Realmente me ha conmovido la profundidad
de estas aportaciones, de los hallazgos, cómo tenemos que trabajar en estas cuestiones. Espero que estas organizaciones que tengan que ver con derechos humanos y pueblos indígenas también se van a asociar con nosotros en trabajar en abordar este tema tan serio de encarcelamiento y la falta de justicia. Así que sugiero para concluir, quiero expresar nuestro agradecimiento a New School para este colaboración fructífero y productivo y también we wish to extend our realmente esperamos con gran ilusión nuestro trabajo continúa y con todo lo que están involucrados, Mark, Lucas, Molly y también los otros alumnos que están aquí con nosotros y esperamos con mucha ilusión que vamos a seguir colaborando con ustedes y también queremos agradecer a los otros discursantes, mis colegas y las intérpretes. Así que esperemos que IPRI podemos con New School preparar un informe con todos los resultados de la investigación para atraer más atención y concientizar acerca de este problema de encarcelamiento de pueblos indígenas por todo el mundo. Así que gracias a todos ustedes y bueno, les deseo un buen día. Thank you very Así much. que Joyce, tienes la palabra. Gracias, Joanne. Otra vez es para agradecer a todos que estén aquí, estuvieron aquí y se quedaron aquí hasta el final. Y gracias. Y pueden compartir cualquier estudio o información que quizás nos sería útil para nosotros y especialmente para nuestros planes para hacer una publicación, preparar una publicación en cuanto a encarcelamiento por los niños. Bueno, gracias a todos. Buenas noches de este lado del mundo. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Thanks, Antine. Bye. Gracias, Santín. Adiós. Just send my email now. Sorry. Yeah, no worries. Thank you. Adiós. Gracias.